Hola, buenos días. Hola a todos. Hola Diego. Hola Lisette. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Marce. Muy buenos días a todos. Gracias por participar. Mi nombre es Lisette Olivares. Yo soy la gerente de la división de software para Incomex y me acompaña Diego Hashim, ingeniero de preventa con mucha experiencia en el manejo técnico en todo lo que son las soluciones de Azure. Gracias, Diego. Gracias, Marcela. Hoy vamos a estar hablando sobre las soluciones de Windows Virtual Desktop como parte de todo un conjunto de soluciones que apoyan el trabajo remoto, ¿ok? Muchas empresas que hoy en día están adoptando todo lo que son las soluciones de nube, a futuro se espera que seguirán usando todas estas soluciones precisamente por todos los beneficios que ellas representan y por la facilidad que estas soluciones brindan a lo que es el flujo de negocio en general. ¿Okay? Entonces, a modo de presentación, queremos primero hablar un poco de qué es Windows Virtual Desktop, ¿no? Entonces, Windows Virtual Desktop es un servicio integral de virtualización, tanto para escritorio como para aplicaciones que se ejecutan en la nube de Azure. Todos sabemos que este servicio permite implementar y permite escalar Windows y Office en Azure, ¿no? De una manera muy fácil. De hecho, se hace en cuestión de minutos con toda la gama de seguridad y cumplimientos normativos que las empresas modernas de hoy en día requieren, ¿no? Entonces, sabemos también que con Windows Virtual Desktop se ofrece una administración simplificada y 100% compatibilidad con entorno de los servicios de escritorio remoto, ¿no? Que muchos nosotros hemos usado en otros escenarios. Es considerado Windows Virtual Desktop como el mejor servicio para todo lo que es virtualización de Office 365 y de Office Pro Plus en particular, en escenarios virtuales multiservicios, ¿no? Y en el caso de escritorios virtuales de Windows 7, pues con Windows Virtual Desktop se proporciona todo lo que son las actualizaciones de seguridad extendidas y todo esto se proporciona de manera gratuita, ¿no? Entonces, Windows Virtual Desktop está totalmente integrado con lo que es la seguridad y la gestión de Microsoft 365 y con ello la empresa se mantiene conectada a todo lo que es un entorno de trabajo en su totalidad cuando las aplicaciones específicas o cuando los lineamientos de seguridad son claves para que la empresa pueda ejecutar sus funciones de manera remota, ¿no? ¿Cuáles son las organizaciones o cuáles son las necesidades de las empresas para implementar o las razones que las empresas buscan para implementar escenarios de Windows Virtual Desktop, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de lo que son la seguridad, las regulaciones de seguridad. En el caso de organizaciones como compañías de servicios financieros, proveedores de cuidados de salud, empresas del sector de salud, agencias gubernamentales, la infraestructura de escritorio virtual le va a ayudar a estas empresas a satisfacer las necesidades de conformidad regulatoria. O sea, con Windows Virtual Desktop, estas empresas pueden mantener un alto nivel de control sobre la forma en que los usuarios van a estar accediendo a los datos y el uso de estas aplicaciones, ya que las aplicaciones se ejecutan básicamente dentro de entornos que están protegidos y no en entornos propios del dispositivo del cliente. Entonces, digamos que eso es una ventaja muy grande en cuanto al tema de las empresas que necesitan seguridad y entornos regulados. Permite, por ejemplo, bloquear todo lo que es el entorno local mediante directivas de grupo, por ejemplo, y que se apliquen a todas las sesiones de trabajo remoto, ¿no? Y provee en grandes rasgos un alto nivel de control sobre la forma en que los empleados remotos acceden a los datos que están en un entorno virtual. Digamos que toda la parte de seguridad y entorno regulado está protegido totalmente. Otro tipo de necesidad que se apoya aquí es la necesidad de fuerza de trabajo elástica, ¿no? Digamos que Windows Virtual Desktop beneficia a todas aquellas organizaciones que tienen este tipo de fuerza de trabajo, ¿no? En el caso que deseen por ejemplo, que tengan trabajadores temporales, ¿verdad? O que tengan trabajadores que necesiten para satisfacer picos de demanda particulares o contratar trabajadores con regularidad por periodos X de tiempo, ¿verdad?
o también en el caso de empresas que necesiten crecer súbitamente su fuerza de trabajo porque tienen una fusión o porque tienen una adquisición, las suscripciones o las soluciones de infraestructura de escritorio virtual pueden ayudarles a escalar rápidamente y de una forma accesible, ¿no? Además, no podemos olvidar que Windows Virtual Desktop es la única solución de infraestructura de escritorio, ¿no?, que proporciona todo lo que son las capacidades de multisesión de Windows 10. Y en el caso de una fuerza de trabajo elástica, eso significa que usted le puede dar a sus usuarios todo lo que es la experiencia de Windows 10 sin tener que usted disponer de una computadora para cada empleado, sino que usted puede usar ese mismo computador para varios empleados. Otro de los factores que también apoya toda esta parte de Windows Virtual Desktop son los empleados específicos, ¿no? Windows Virtual Desktop va a ayudar a satisfacer las necesidades no solo de lo que son los grandes grupos de usuarios, sino también de todos aquellos empleados que tienen una función específica. Por ejemplo, puede ser que la empresa tenga trabajadores que necesiten acceder desde su dispositivo móvil o un dispositivo de propiedad personal a recursos que están locales o tener acceso administrador de un entorno particular de escritorio, ¿no? Entonces, usted puede desear una aplicación que está instalada localmente, ¿verdad?, para los empleados en un centro de llamadas, por ejemplo, y no necesitan un entorno de escritorio remoto completo. Entonces, digamos que la necesidad de empleados específicos también queda cubierto con todo lo que es la solución de Windows Virtual Desktop. Y por último, lo que son cargas de trabajo especializadas, ¿no? Digamos que con esta solución, usted puede brindar soporte a los usuarios con cargas de trabajo particulares o específicas, sin que necesidad de que se proporcione un hardware de escritorio o un hardware de gama alta. Por ejemplo, se pueden proporcionar accesos a entornos de escritorio que ofrecen aplicaciones de uso intensivo de gráfico o cargas de trabajo de uso intensivo de procesador, etcétera. O sea, los usuarios pueden incluso trabajar desde un dispositivo móvil como un teléfono o una tableta, etcétera. Se pueden crear entornos de desarrollo y prueba. Usted puede equipar a los usuarios con escritorios completos para estas cargas de trabajo o simplemente proporcionar una aplicación remota que parece estar ejecutándose en un escritorio local y está ejecutada 100% de manera virtual. Estas serían las necesidades de negocio que viene a cubrir todo lo que es Windows Virtual Desktop. Cuando estamos hablando con nuestros clientes, ustedes que hablan con sus clientes, pueden evaluar con ellos si en realidad las soluciones de Windows Virtual Desktop es la solución a lo que ellos buscan. O sea, si desean virtualizar su escritorio y sus aplicaciones, si ellos necesitan tener una experiencia virtualizada completa de Windows 10 y las aplicaciones de Office 365, si necesitan capacidad para agregar o remover usuarios, si quieren un aprovisionamiento rápido, si necesitan capacidades para escalar eficientemente en minutos, bajo demandas, todas aquellas empresas que necesitan seguridad, normativas de cumplimiento, etcétera y demás. Entonces, antes de pasar a la parte técnica, esta lámina es también muy interesante, donde se muestra la responsabilidad y en manos de quién están los diferentes niveles de control. O sea, Windows Virtual Desktop es una solución tipo PaaS, donde Microsoft entrega o está bajo la responsabilidad de Microsoft todo lo que es el cómputo, almacenamiento, redes, políticas de acceso, las puertas de enlace, los diagnósticos. En el caso de la suscripción, lo que son las licencias, las aplicaciones, el sistema operativo con el que se desea interactuar, eso está 100% bajo el control del usuario o más bien de la empresa que contrata estos servicios para sus empleados, ¿no? Entonces, muy importante también, antes de pasar con la parte técnica, si ustedes tienen una necesidad de un cliente de usar los servicios de Windows Virtual Desktop, no duden en escribirnos, ¿verdad?, a ventascloud@incomex.com, porque Microsoft está ofreciendo, ¿verdad?, pruebas de concepto para apoyar estas migraciones, ¿verdad? Y se está ofreciendo hasta $3,000 en pruebas de concepto en proporción 1 a 10, dependiendo del tamaño de la oportunidad. Entonces, igual nos escriben
nos documentan la oportunidad que están trabajando y podemos escalarlo con Microsoft para conseguir estos fondos para las pruebas de conceptos y lograr que el cliente viva la experiencia de esta virtualización. ¿Okay? Muchas gracias. Le doy la palabra a Diego, que nos va a ayudar con toda la parte técnica del entendimiento de la solución. Gracias, Diego. Muchas gracias, Lisette. Vamos a continuar con la parte técnica. En el día de hoy vamos a hablar de la experiencia de montar una solución de Windows Virtual Desktop en la nube de Azure. Sí. La nube de Azure nos permite montar soluciones de Windows Virtual Desktop con clientes o infraestructuras on-premise que tengan un Active Directory on-premise. Con clientes que no tengan un Active Directory como tal y podamos nosotros montar una infraestructura de escritorios virtuales con Windows Domain Services o con infraestructuras completamente nuevas montando un Active Directory en una máquina virtual de Azure. Esos son los tres ambientes básicos que podríamos nosotros tener como parte de una implementación de Windows Virtual Desktop. Es bien importante recalcar que dentro de los requisitos que nosotros tenemos de implementación de Windows Virtual Desktop, es bien importante tener una solución de Active Directory, sea on-premise o sea en la nube, de tal manera que nuestros servicios o nuestros escritorios virtuales y nuestros usuarios estén unidos a un dominio válido. Para eso, nosotros tenemos diferentes requisitos. Si le pasas a la siguiente, exacto. Okay, ¿Qué requisitos nosotros necesitamos tener para montar una infraestructura de Active Directory? Necesitamos, una infraestructura de Virtual Desktop. Necesitamos tener una suscripción con una instancia de Azure Active Directory. Necesitamos tener sincronizado el Active Directory on-premise o en la nube con AD Connect, o necesitamos tener montado un Active Directory Domain Services, ¿sí? Eso como una opción de requisito fundamental. Luego de eso necesitamos tener una suscripción que esté conectada a una red virtual y que esa red virtual alcance a ver a la red de nuestro Active Directory on-premise o en la nube. ¿Qué significa que alcance a ver? Significa que nuestra Active Directory pueda resolver los nombres de los usuarios y las máquinas de los escritorios virtuales a través de los DNS. Para eso debemos nosotros contemplar que podemos tener un ambiente híbrido o un ambiente completamente nuevo de Active Directory. ¿Qué imágenes de sistemas operativos tenemos soportadas en el siguiente slide? Las imágenes soportadas son imágenes de 64 bits y tenemos imágenes con Windows 10 Multisession desde la versión 18.09 en adelante, Windows 10 Enterprise de una sola sesión, Windows 7 Enterprise o Windows Server 2019, Windows Server 2016 o Windows Server 2012 R2. En el caso de los Windows Server 2019, 2016 o 2012 son versiones que están soportadas si es que el cliente tiene Software Assurance. ¿Qué significa el detalle de tener Software Assurance? Que el cliente pueda reutilizar su licenciamiento que utilizó en algún data center on-premise o en alguna nube o en un data center cualquiera y pueda reutilizar ese licenciamiento por medio de un pago adicional que haya realizado. Luego de eso tenemos la parte de licenciamiento. ¿Qué licenciamiento es elegible para utilizar escritorios virtuales? El licenciamiento elegible, y esto es muy importante que tengan en cuenta para utilizar escritorios virtuales, podemos tener clientes que ya tengan Microsoft 365 F3 de 3 de 5 a 3 a 5 o Business. Podemos tener clientes que tengan Windows 10 Enterprise E3 E5
que tengan Windows 10 Education A3 A5 y que tengan Windows 10 BDA por usuario. Y clientes, como habíamos dicho, que tengan Windows Server con software assurance. En el caso de que los clientes no tengan este tipo de licenciamiento, pueden adquirir la versión, la fundamental o la básica que podrían tener para la parte de licenciamiento, que es Microsoft 365 F3, que soporta o que admite ya que la máquina o los escritorios virtuales que están con Windows 10 estén licenciados adecuadamente. ¿Por qué razón? Porque por default, cuando nosotros implementamos una solución de escritorios virtuales, los escritorios virtuales como tal ya vienen con el Windows 10 activado. ¿Qué significa eso? Que ya el licenciamiento está activado. Pero si es que el cliente por alguna razón no activa o no tiene la licencia de Microsoft 365 F3, que es la mínima, luego de un tiempo de 30 días va a recibir un mensaje que el usuario no tiene licenciamiento adecuado, a pesar que el escritorio virtual dice que el Windows 10 está activado. Sí, es muy importante tomar eso en cuenta en la parte de licenciamiento. Luego de eso nos vamos, y esta es bien importante, la facilidad y la flexibilidad que tienen los escritorios virtuales de Windows. Nosotros podemos utilizar escritorios virtuales descargándonos del escritorio de Windows como tal, descargándonos el agente para instalar en un Windows 10 que nos permite conectarnos más fácilmente. Y la ventaja de conectarnos más fácilmente con el escritorio de Windows es porque podemos compartir los recursos de impresión, de audio y de la cámara. De tal razón que, tal motivo, nosotros podríamos utilizar el escritorio virtual con los mismos recursos que tenemos en nuestra máquina física. Adicional a eso, nos permite instalar el cliente en sistemas operativos Mac, también nos permite instalar en dispositivos móviles con iOS, como iPhones, a partir de la versión 13, y en dispositivos móviles que están en la versión Android preliminar. Sí, eso es bien importante porque ya van a ver en el demo que vamos a hacer. Nosotros podemos utilizar ese tipo de dispositivos que ya dispongamos sin necesidad de adquirir un equipo nuevo. Luego, en la siguiente lámina, como parte de los requisitos, nosotros necesitamos tener roles para poder implementar. Esos roles para poder implementar la solución de escritorios virtuales tenemos que tener el administrador global. Debemos ser administradores globales de la suscripción de Azure. Debemos ser propietarios de la suscripción de Azure. Debemos adicional, se recomienda que el mismo usuario que es propietario de la suscripción y es administrador global de la suscripción, también esté creado en el Active Directory como un usuario normal. Pero este usuario como tal debe tener el rol en el Active Directory como administrador, como Enterprise Admin y como miembro del grupo de administrators, con el fin de que el mismo usuario pueda tanto crear los servicios en la nube de Azure como integrar los servicios de escritorios virtuales con el Active Directory. Más adelante van a ver que el usuario administrador del Active Directory y administrador de la suscripción nos va a permitir crear y agregar usuarios y nos va a permitir crear tenants de escritorios virtuales. Sí, eso es bien importante, asegurarse que este usuario pueda estar dentro del grupo de administrators. Y en el caso de que utilicemos Domain Services, que es un servicio también que está disponible en Azure, en el caso de que no tengamos el Active Directory como tal, también dentro del Domain Services el usuario debe ser administrador. Sí, eso como requisitos dentro de la implementación. Una vez que nosotros hemos satisfecho esos requisitos, es bien importante registrar el ID de la suscripción con el ID del directorio
para que pueda utilizar el servicio de escritorios virtuales como PaaS. En este caso, le estamos dando el consentimiento a la suscripción que pueda crear soluciones de escritorios virtuales o tenants de grupos de escritorios virtuales en el portal de Azure. Para eso necesitamos nosotros irnos a la página, si me permiten compartir en mi escritorio. Sí, en este momento ustedes están viendo mi escritorio como tal. Para nosotros poder registrar la creación de una suscripción que permita crear escritorios virtuales, necesitamos saber el ID de la Active Directory. Eso lo vemos en la parte del Azure Active Directory como tal, en la opción que dice propiedades. Y aquí dice ID del directorio. ¿Sí? El ID del directorio es el que nos va a permitir o nos da el consentimiento de crear en la página de escritorios virtuales de Microsoft. ¿Sí? Aquí nosotros colocamos el ID y le decimos que con este ID podemos tanto crear aplicaciones virtuales como escritorios virtuales para clientes. Entonces, dentro de la configuración inicial, es bien importante primero registrar el ID del directorio de tal manera que nos permita crear tenants de escritorios y de aplicaciones virtuales. Una vez que hemos nosotros registrado el ID, nos va a aparecer dentro de aplicaciones empresariales la opción de Windows Virtual Desktop y Windows Virtual Desktop Client. Con esto nosotros ya podemos crear un tenant de escritorios virtuales. Eso como parte de los prerequisitos para poder iniciar la configuración y la instalación de una solución de escritorios virtuales. Entonces, registrar el ID del directorio en la página de web de escritorios virtuales de Microsoft. Luego de que nosotros hemos realizado eso, tenemos que darle al usuario el acceso de creador de tenants de escritorios virtuales. Eso de igual manera, nos vamos al portal de Azure, nos vamos en la parte donde dice Windows Virtual Desktop. Y aquí asignamos a los usuarios que son o que tienen el rol de creación de tenants de escritorios virtuales. Como ustedes ven, ya está creado. Tenemos 2 usuarios que pueden crear tenants de escritorios virtuales. Entonces, el primer requisito, registrar en la página de Microsoft de escritorios virtuales el ID del directorio. Segundo requisito, habilitar usuarios que puedan crear tenants de escritorios virtuales. Eso como requisitos básicos para poder implementar una solución de escritorios virtuales. Luego de que hemos cumplido con esos requisitos, procedemos a crear el tenant. Para crear el tenant, nosotros necesitamos
crearle vía línea de comandos de PowerShell. Para poder crear el tenant vía línea de comandos, como tip, nosotros recomendamos habilitar una máquina con Windows 10 Professional. Para el caso, hemos habilitado una máquina con Windows 10 Professional en el portal de Azure, con el fin de que desde esta máquina nosotros podamos hacer las implementaciones de los diferentes roles que se necesita para poder realizar la implementación. Si ustedes ven en este momento, tengo apagado toda la solución de escritorios virtuales. Voy a iniciar la solución para que se vea cómo funciona la solución como tal. Ahora, ¿por qué razón he apagado la solución? ¿O cómo puedo apagar y encender automáticamente? Para este caso lo estoy encendiendo manualmente, pero ya en producción se habilita el servicio de Start Stop. El servicio de Start Stop nos permite a nosotros tener control sobre nuestros escritorios virtuales de tal manera que bajemos los costos de consumo. Si tenemos usuarios, por ejemplo, digamos que tenemos una escuela o un colegio y las escuelas y los colegios laboran en horarios definidos, ¿no es cierto? Si laboran en horarios definidos, no justifica que tengamos encendidos los equipos todo el día. Y al no tener encendidos los equipos todo el día, nosotros podemos bajar los costos. Entonces, el tema de costos y de uso de los consumos de los servicios, en este caso de escritorios virtuales en Azure, se puede controlar a través del servicio Start Stop. Este servicio está aquí configurado como tal, o lo pueden encontrar en el Marketplace de Azure. Si le dan a agregar, por ejemplo, ya está montado aquí, pero les voy a enseñar cómo agregar de manera rápida para controlar el tema de costos de los escritorios virtuales. El servicio ya está aquí montado y es el servicio de Start Stop. Lo buscan en el Marketplace, le doy a agregar. Y el servicio se llama Start Stop durante o fuera de horario. Sí, este servicio es bien importante habilitar para tener el tema de control de precios o de consumo de los escritorios virtuales como tal. Ahora, si son servicios que van a estar en funcionamiento 24/7, ya no sería necesario habilitar este servicio como tal. ¿Sí? Entonces, una vez que he encendido mi solución de escritorios virtuales, ejecuto los siguientes comandos. ¿Qué significa esto? Que para poder montar una solución de escritorios virtuales necesitamos nosotros descargar el módulo de escritorios virtuales para PowerShell. Y una vez que descargamos el módulo de escritorios virtuales para PowerShell, nosotros podemos crear el tenant. Creamos el tenant de los escritorios virtuales con el ID del directorio y con el ID de la suscripción. Entonces es bien importante saber identificar dónde están esos dos parámetros que son bien importantes a la hora de configuración. El primero está aquí en el Azure Active Directory, en propiedades del Azure Active Directory. Y este es el ID del directorio que necesitamos copiar. Y el segundo, el ID de la suscripción.
¿Qué está en la suscripción como tal? Me voy a la parte de suscripciones. Y este es el ID de la suscripción. Entonces, esos dos valores es bien importante que tengamos anotados o por separado con el fin de ir haciendo las configuraciones adecuadas. Entonces, una vez que se levantó mi solución, me conecto a mi máquina de Windows 10 que me permite habilitar todo este tipo de servicios. ¿Por qué razón? Porque se recomienda eso como tip, que se utilice una máquina virtual que tenga el PowerShell actualizado, de tal manera que se puedan ejecutar sin ningún problema todos los comandos para poder habilitar los servicios. Para eso me conecto a la máquina con Windows 10. Me doy conectar. Busco PowerShell. Y en este caso, el PowerShell ICE es el que vamos a utilizar. Y este sería los primeros comandos que debemos ejecutar para la implementación de escritorios virtuales. Instalo el módulo de escritorios virtuales. Importo el módulo. Me ingreso con la cuenta de administración de tanto de la suscripción como del Active Directory. Y luego creo el tenant. El tenant se crea con el ID de la suscripción y el ID del directorio. Eso como pasos iniciales. Sí, para eso me conecto con el usuario. En este caso, el usuario es itadmin. Para realizar la implementación, debo utilizar un dominio válido. Este dominio es un dominio registrado y está registrado en el portal de Azure. De esta manera ya puedo ejecutar y crear este tenant con el nombre Virtual Desktop EC. Me voy a la suscripción de Azure. Me voy donde dice Azure Active Directory. Y aquí ya tengo un nombre de dominio personalizado. Para el demo tenemos el nombre que es dashcloud windowsvirtualdesktop.com y es un nombre de dominio comprobado
¿Qué significa esto? Que está registrado tanto los TXT como los MX dentro del proveedor de dominios. ¿Sí? Eso es bien importante a la hora de la implementación. Y adicional también a la hora de la implementación es que los DNS, eso como tip también, que los DNS de nuestros controladores de dominio estén registrados en la red virtual, con el fin de que se puedan unir al dominio tanto usuarios como equipos. Voy donde dice servidores de DNS. Y aquí está el DNS del Active Directory como tal. Entonces debemos agregar, si tenemos 3, 4 o los que tengamos como controladores de dominio, podríamos agregar aquí, siempre y cuando nuestra red virtual alcance a esos controladores. ¿Cómo se puede hacer el alcance? A través de una VPN. ¿Sí? Luego de eso, una vez que he creado el tenant, realizamos la implementación como tal dentro del portal de Azure, provisionando un Windows Virtual Desktop. La ventaja de utilizar este servicio es que ya está predefinido en el Marketplace como un tipo PaaS y nosotros, como había indicado Lisset al inicio, solo nos preocupamos de la parte de Windows como tal, no de la infraestructura que está detrás de esta solución. Entonces, nos vamos al portal de Azure y podemos aprovisionar el servicio de Windows Virtual Desktop. Ahora, no se confundan con este servicio. Si ustedes ven, el icono de este servicio está en versión preliminar. Microsoft lo que hizo es sacó el servicio diferente. Si ustedes quieren configurar este servicio, es completamente diferente al que ya está en la versión en producción. Todavía en el Marketplace no lo cambian, por eso no es conveniente utilizar ese servicio porque está en la versión preliminar. ¿Qué significa servicios de Azure de escritorios virtuales versión preliminar? Es que todavía no está comprobado que estén en funcionamiento como tal, ¿sí? Entonces, el servicio, si quieren pongamos los escritorios remotos. Es Windows Virtual Desktop Provision on Host Pools. ¿Ya? Bueno, una vez que nosotros hemos implementado la solución de Windows Virtual Desktop como tal, esta solución nos permite crear dos opciones, que son soluciones de Windows Virtual Desktop en formato host pool. ¿Qué significa host pool? Que podemos crear un grupo de máquinas virtuales que soporten la cantidad de usuarios que nosotros necesitamos. Pueden ser desde
5, 10, 15, 100, 500, 1000 o 5000 usuarios que podríamos tener. O la otra opción que podemos tener es a cada usuario asignarle un escritorio virtual. ¿Qué Diego, hay una significa pregunta eso? en el chat. Sí. Nos dicen, para poder hacer Virtual Desktop con Windows, ¿se necesita tener un servidor local con directorio activo? No necesariamente. Si es que el cliente tiene un directorio activo local, se puede utilizar, pero si es que el cliente no tiene un Active Directory local, se puede montar un Active Directory en la nube, que es más económico que montar un Active Directory local. Sí. No sé si con eso contesté la pregunta. Yo creo que sí. Sin embargo, si nos hacen alguna ampliación, te aviso más adelante. Gracias. Ok. Entonces, nosotros podemos tener la solución de Windows Virtual Desktop en dos opciones. Una como un host pool, en donde asignamos un grupo de máquinas virtuales para una cantidad de usuarios, o la otra es que nosotros demos a cada usuario un escritorio virtual, dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, en el caso de gerencias, necesitamos que las gerencias de los diferentes departamentos utilicen solo sus escritorios virtuales y no sean compartidos, ahí podríamos tener una solución de escritorios virtuales para cada usuario. Y la ventaja de eso es que, como vimos al inicio, es que se pueden conectar a esos escritorios virtuales desde cualquier dispositivo, sea Android, sea iPhone, sea una Mac, sea un Windows. Eso nos ayuda a que por temas de costos no tengamos que adquirir un equipo físico. Podemos utilizar lo que ya tenemos, ¿sí? Como parte de bajar los costos para este tipo de soluciones. Una vez que nosotros aprovisionamos la solución de escritorios virtuales, nosotros definimos la cantidad de usuarios, definimos el sistema operativo. Como indicó Lisset al inicio, nosotros podemos definir el sistema operativo que venga con Office. Si definimos que venga con Office, necesitamos que la licencia de Microsoft soporte o incluya el licenciamiento de Office Pro Plus. De lo que tengo conocimiento en el caso de Office Pro Plus, Office 365 Pro Plus, vienen desde licenciamientos con Office 365, la E3 y la E5, incluye eso. Para el demo yo estoy utilizando un licenciamiento de Office 365 E1 que no incluye Pro Plus, pero puedo hacer uso de de la parte de ofimática a través de la web, sin necesidad de adquirir un tipo de licenciamiento adicional para este demo. No sé si ahí tienen alguna pregunta. Una vez que hemos implementado la solución, la cantidad de usuarios, del tipo de escritorios, nosotros tenemos que o se van a dar cuenta aquí que definir algunos parámetros. Entonces, no me aparecía como Windows Virtual Desktop Provision, pero ya me apareció. Le doy crear un recurso. Windows Virtual Desktop Provision. Y lo doy crear. No voy a hacer las configuraciones, solo les voy a explicar nada más porque esto ya está realizado. Entonces aquí les decía que nosotros tenemos las dos opciones, el Poolet y el Personal.
dependiendo de la necesidad que tengamos con los usuarios, debemos definir los usuarios que se van a conectar. En el caso, por ejemplo, de agregar aquí, yo podría agregar un grupo de usuarios en lugar de 1 con el fin de que puedan tener el acceso. Entonces, en la configuración inicial se define si es public o personal en los usuarios que se van a conectar. O si no, por ejemplo, puedo dejar un solo usuario que se conecte y luego agregar. Ya les vamos a enseñar cómo se agregarían los usuarios. Luego de eso dice configurar las máquinas virtuales. Aquí nosotros definimos el tipo de carga que va a tener la máquina virtual como tal. Es bajo, medio, alto, pesado, power o customizado. Dependiendo del tipo de carga que vamos a tener, nos da un sugerido. Sí, en este caso, por ejemplo, si nosotros colocamos que vamos a crear 100 usuarios que tengan acceso a escritorios virtuales, nos sugiere 7 máquinas virtuales con una carga media. Si coloco que va a tener una carga pesada para 100 usuarios, nos sugiere 13 máquinas virtuales. Ahora, por temas igual de performance o de costos, ustedes pueden también cambiar o se puede cambiar el tamaño de las máquinas virtuales. Por ejemplo, yo voy a crear para 10 usuarios con carga pesada de trabajo. Me dice que con 2 máquinas del tipo D4S, D3 sería suficiente para estos 10 usuarios. Sí. Si coloco, por ejemplo, 25 usuarios, me dice que con 4 máquinas sería suficiente. Entonces, es bien importante que ustedes consideren esto a la hora de cotizar. Nosotros, como parte de la capacitación de hoy día, vamos a explicarles la parte de costos para 10, 15 y 25 usuarios y con una carga pesada. Sí, si yo le pongo una carga baja, me dice que con 2 máquinas sería suficiente. Entonces, es bien importante evaluar. Ahora, la ventaja de los escritorios virtuales es que es flexible. Y nosotros podemos aumentar o disminuir máquinas virtuales para tener un mejor performance. Y aquí podemos definir el nombre de los escritorios. Podemos colocar Virtual Desktop, Demo, por ejemplo. Y todas las máquinas que se vayan agregando van a tener esa nomenclatura de inicio. Luego de eso nos vamos a los escritorios o a las máquinas virtuales, perdón. Y aquí definimos el tipo de máquina virtual que vamos a utilizar y la imagen. Podemos utilizar imágenes predefinidas del Marketplace, que son las imágenes que están aquí contempladas con Windows 10 Multisession, Windows 10 Multisession con Office 365 Pro Plus, Windows 10 Enterprise y Windows Server 2016 Data Center, o imágenes administradas por nosotros, que nosotros hayamos creado un ISO y podamos subir esa ISO, o imágenes que estén en un blob storage y queramos importar de ese blob storage con imágenes predefinidas. Entonces, esto es bien importante de las imágenes predefinidas porque nosotros podemos customizar las imágenes de acuerdo a nuestra necesidad y subir esas imágenes. Por ejemplo, se me ocurre, digamos que tenemos un colegio y el colegio dentro de sus escritorios virtuales tiene un sistema de evaluación para los estudiantes y un sistema de enseñanza. Ese sistema de evaluación y de enseñanza podríamos replicar en todos los escritorios virtuales para que todos los usuarios puedan hacer uso de ese sistema y tener un control, digamos, para los profesores en esa parte. Luego ya tenemos la parte de la implementación como tal del Windows Virtual Desktop. Ya para esta implementación debemos haber definido los prerequisitos creando el tenant con la vía línea de comandos, como los había dicho acá. Aquí nosotros creamos el tenant con el nombre. Y eso, una vez que creamos vía PowerShell el tenant, nos vamos acá a la parte de escritorios virtuales como tal de la solución y colocamos el tenant. Luego de eso necesitamos tener el propietario del Active Directory o el administrador del Active Directory con el password del Active Directory, ¿sí? Con eso vamos a poder unir tanto las máquinas virtuales como los usuarios al Active Directory como tal. Eso como parte de la configuración. Una vez que ya está configurado, el siguiente paso
es que nosotros podemos crear, aparte de que podemos crear escritorios virtuales, podemos crear aplicaciones. ¿Qué significa eso? Que podemos tener usuarios que no necesiten un escritorio virtual como tal, sino, por ejemplo, podemos tener usuarios que solo necesiten ofimática o usuarios que tengan solo acceso a un sistema contable o algún sistema específico de, no sé, de importaciones o un control de inventario o alguna aplicación específica y que no necesite un escritorio virtual. De igual manera, eso se realiza vía línea de comandos a través de un Windows 10 Professional, que como les digo, como tip, el Windows 10 Professional, la última versión, trae el PowerShell actualizado, de tal manera que nos permite ejecutar este tipo de comandos y nos nos permite ejecutar sin ningún error. Si para el ejemplo, por ejemplo, importamos el módulo de Remove de esto, colocamos los nombres del tenant, el nombre del host pool, que es el que estamos usando para el caso, y, por ejemplo, ya les voy a hacer un pequeño demo en el caso de que yo quiera agregar Outlook o OneDrive a la solución con esta líneas de comandos o estos PowerShell, de tal manera que mis usuarios puedan utilizar simplemente aplicaciones sin tener que conectarse a un escritorio virtual. Pero como requisito siempre el usuario debe estar agregado dentro del pool, que pueda hacer uso del pool de escritorios virtuales como tal. Entonces, se recomienda utilizar este PowerShell y el ICE con el fin de que puedan ejecutar sin ningún problema con un PowerShell actualizado. Si es que tienen una máquina que tienen Windows 10 y esa máquina tiene algún antivirus o está unida o controlada de alguna manera por algún software específico, posiblemente no se ejecuten bien esos comandos porque no les va a permitir abrir algunos pop-ups que se abren cuando se ejecutan. Entonces eso hay que tener en cuenta a la hora de ejecutar estos comandos si les bota algún error. Entonces, una vez que hemos realizado la implementación de los escritorios y de las aplicaciones, nosotros igual podemos agregar usuarios vía línea de comandos. Si yo creo un usuario en el Active Directory, por ejemplo, tengo creado mi usuario en el AD. Y este usuario, mientras no le dé acceso, no va a poder utilizar los escritorios virtuales. Para el demo que estoy explicando, he montado la solución del Active Directory en la nube de Azure. Esto significa, por ejemplo, que es un cliente nuevo que no tiene ningún Active Directory local montado y yo lo he montado a través de una máquina virtual con el rol del Active Directory en la nube para que pueda utilizar los escritorios virtuales. Como una modalidad de negocio, digamos que ustedes tienen clientes pequeñitos o tienen uno o dos o tres y la suma de uno en uno pueden llegar a 50 clientes que necesiten un escritorio virtual. Se puede montar un dominio en la nube y darle acceso a cada cliente a su escritorio virtual como una opción de negocio. No necesariamente necesitan que todos los clientes tengan un Active Directory local, sino pueden tener un Active Directory administrado por ustedes y que ustedes oferten un escritorio virtual de uno en uno a sus diferentes usuarios, a sus diferentes clientes. Eso como una opción, ¿sí? Entonces me voy a conectar en este momento al Active Directory.
Ingreso las credenciales del administrador de la Active Directory. Por ejemplo, por temas de costos, podría haber implementado o se recomienda, pueden implementar en Active Directory en la nube de Azure, en una máquina virtual, en una máquina B2MS que es muy económica y podría tener una solución de Active Directory económica con ese tipo de máquinas. Si para el demo he creado varios usuarios, por ejemplo, tengo aquí, este usuario es nuevo, el Office 4, un usuario nuevo, a este usuario le voy a dar acceso a los escritorios virtuales. Abro mi PowerShell para agregar usuarios. Y aquí lo único que necesito es cambiar, en este caso, el usuario al que voy a agregar. Entonces ejecuto el primer comando para agregar una cuenta con el administrador de la suscripción y de la Active Directory. Le ejecuto, me pide las credenciales, entonces soy el usuario administrador de la Active Directory. Se ejecutó correctamente, luego agrego el usuario. Y el usuario está agregado para hacer el uso de escritorios virtuales. Sí, no me botó ningún error. Entonces, una vez que he agregado los usuarios, puedo dar acceso. Ahora, habíamos hablado de 3 opciones de conectarse. La una es descargándose el cliente, en este caso el cliente para Windows 10 de Windows Virtual Desktop está disponible en la página de Microsoft. Ustedes pueden descargarse el cliente de 64 bits para Windows Virtual Desktop. Lo instalan y se pueden conectar a través de este cliente. Y le doy a aceptar. Mientras se conecta, la siguiente opción es conectarme a través de una página web. Vamos a ver cuál es la más rápida.
La página es rdweb.windowsvirtualdesktop.microsoft.com/webclean/indes.html. Ok, ¿qué significa eso? Que con el usuario con el que estoy tratando de ingresarme no está autorizado. Entonces es bien importante a la hora de ingresarse con un usuario habilitado. Para eso va a ser una conexión en privado, para que no utilice las credenciales del usuario con el que estoy tratando de conectarme. Me pide las credenciales. Yo había agregado el usuario ofi4 @dascloud windowsvirtualdesktop.com. Y le doy a iniciar sesión. Este usuario sí está habilitado. Entonces me va a poder o me permite conectarme al escritorio virtual como tal. Le doy clic ahí. Le doy permitir. Y aquí yo puedo compartir la impresora y los recursos de mi portátil, ¿sí? El audio y la cámara. Me pide 2 veces las credenciales. La primera para iniciar en el tenant y la segunda para iniciar en el escritorio como tal. Entonces, en este momento me estoy conectando con un usuario al escritorio virtual desde una página web. Entonces, podríamos hacer una conexión desde todos los dispositivos que permitan conectarse a Internet a través de un explorador. ¿Qué exploradores están soportados? Están Internet Explorer, Chrome, Edge, Mozilla y Firefox. ¿Sí? Y este viene ya con el Office 365 Pro Plus instalado. Pero en mi caso, como estoy utilizando el Office 365 E1, no me permite conectarme al Office con una licencia válida, ¿sí? Porque mi licencia es de la E1. Entonces, lo que puedo hacer es yo, dentro del escritorio virtual, abrir una conexión hacia el Internet y me conecto vía web al Office, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le voy a dar una licencia. Le voy a asignar una licencia a este usuario de Office
Para el demo estamos utilizando la parte de licenciamiento de Office gratuito que dio Microsoft para esta época de crisis, ¿sí? Entonces me voy a ingresar como administrador de la suscripción de Office y le voy a asignar una licencia al usuario Office 4 para que pueda conectarse o crear documentos vía online. Entonces, lo voy a poner. Aquí tengo otra cuenta. Me voy a la parte de administración. Y le voy a asignar una licencia a este usuario. Entonces, cuando ustedes realicen implementaciones de Windows Virtual Desktop, asegúrense que sus usuarios activos de Microsoft 365 tengan la licencia adecuada para poder utilizar el Office Pro Plus que viene en las máquinas predefinidas. Sí, aquí el Office 4 está sin licencia. Le voy a asignar una licencia. En mi caso estoy ubicado en Ecuador. Le asigno una licencia. Y puedo hacer uso ya de esa licencia vía web. Entonces, como requisito aquí debería, para poder usar Propus, debería decir Microsoft 365, E3 o E5, ¿sí? Para usar la que ya viene predefinida en el escritorio virtual como tal. Me voy aquí al Edge. Cierro esto porque no puedo usar. Aquí, por ejemplo, como no tengo una licencia, solo sería para leer documentos nada más. Me voy a al escritorio virtual. Y utilizo mis credenciales de usuario normal. Entonces, ¿qué significa eso? Que dentro de la parte de licenciamiento, si tenemos usuarios o clientes que tengan Office 365 E1, sí podemos utilizar escritorios virtuales con este tipo de licenciamiento, pero vía web. ¿Sí? Y aquí puedo crear un documento. Tenemos que esperar que se habilite bien la parte del licenciamiento. Bueno. Sí, esperemos que se habilite bien. Creo el documento y lo puedo guardar en mi escritorio sin problema.
Luego de haber asignado la licencia, normalmente cuando se asigna una licencia de Office 365 se demora unos 5 a 10 minutos para poder usar vía web sin problema. Entonces, mientras no se cree eso, podemos hacer eso. Es pasar a la otra opción, es con el escritorio virtual, descargándonos del agente de escritorios virtuales, ingresándonos con las credenciales con otro usuario. Luego de eso, tenemos como parte de la solución, voy a hacerles el demo, voy a pasarles un video de cómo es configurar o cómo trabaja la solución de escritorios virtuales dentro de un iPhone, ¿sí? Para eso se recomienda, mientras carga esto, está un poco lento, se recomienda tener el iPhone la versión 13. Y con la versión 13 nosotros podemos implementar la solución de escritorios virtuales en un iPhone. Aquí, por ejemplo, el agente de escritorios virtuales me ha permitido compartir mi pantalla adicional y mis audífonos al escritorio como tal. Entonces, esa es la otra opción si tenemos usuarios con Windows 10 que ya tengan en sus infraestructuras locales de ese tipo de máquinas. Lo que podemos hacer para mejorar el uso y mejorar el performance, por ejemplo, si tenemos máquinas Windows 10 o sistemas operativos antiguos que ya no trabajan adecuadamente en las máquinas locales, podemos nosotros formatear esos equipos, dejarlos con lo básico y que tengan acceso a Internet y utilizar escritorios virtuales. Eso como un tema de ahorro de activos fijos, con el fin de que no puedan o no se gasten activos fijos, sino mejor implementar soluciones de escritorios virtuales con Azure y que puedan nuestros usuarios acceder a las nuevas plataformas y a las nuevas versiones de sistemas operativos directamente desde una máquina antigua, desde un iPod, desde un iPhone o desde un Android, ¿sí? Entonces, esta es la segunda opción. Y la última que les voy a pasar es un video que grabé de cómo se configuró el iPhone como tal y se tiene acceso desde el iPhone a través de a un escritorio virtual desde el iPhone como tal. Si es que no ven, me dicen, en este momento estoy pasando el video de la configuración del iPhone como tal. Para eso hay que descargarse el app de escritorios virtuales desde el Apple Store, en este caso, instalar el app, agregar un workspace en el app. Ese workspace es con la página de Remote Desktop de Microsoft. Ingresar las credenciales y conectarse. Sí, este momento está pidiendo las credenciales. Estoy con otro usuario diferente y me estoy conectando desde el iPhone al escritorio virtual como tal. Entonces, esto ayuda mucho, por ejemplo, si tenemos personas de IT que necesiten administrar sus infraestructuras y no pueden andar a llevar sus laptops hoy en día por algún tema y se pasa normalmente con el teléfono utilizando, puedo conectarme desde el teléfono, hacer la implementación. Está virado aquí el gráfico. Sí. Voy a retroceder un poquito. Desde ahí es. Entonces estoy conectado desde el iPhone hacia el escritorio virtual y puedo crear y trabajar desde
desde el escritorio virtual o trabajé desde el escritorio virtual por medio del iPhone. La ventaja que utiliza el touch como mouse y se puede utilizar ya tranquilamente sin problema. Y adicional, si ven en la parte derecha, tiene un teclado virtual que se crea para poder teclear o digitar alguna cosa. Igual este escritorio virtual viene con Office Pro Plus. No tengo la licencia de Office Pro Plus en este caso, pero puedo conectarme igual vía Edge, que viene por default al escritorio como tal. Lo importante aquí es que puedo utilizar los datos del celular para conectarme al escritorio virtual como tal, en caso de que no tenga una conexión de internet. Le voy a adelantar un poco el video. Sí, y aquí es bien importante, por ejemplo, si ven el disco que comparte o aparece como una unidad adicional es el disco del iPhone como tal, o el espacio de almacenamiento del iPhone aparece como un disco adicional conectado al escritorio virtual. Entonces puedo compartir la información que está en el iPhone en el escritorio virtual como tal. Luego de utilizar el servicio, siempre es bien importante hacer un sign out con el fin de que no quede conectada a la sesión. Y puedo navegar, eso es lo importante también. Como son máquinas que están unidas a un dominio y están bien definidos los DNS, puedo navegar al Internet utilizando el data center de Microsoft. O sea, ¿qué significa eso? Estoy utilizando el ancho de banda de Microsoft para navegar al Internet por estos escritorios virtuales. Una vez que he dejado de utilizar, hago el sign out y cierro la sesión. ¿Sí? Y queda mi iPhone desconectado de la sesión de Windows Virtual Desktop. Entonces, igual, no es necesario que los clientes adquieran equipos, ayuda mucho a bajar costos porque pueden utilizar tanto tablets, tanto como equipos antiguos que soporten HTML y que puedan conectarse vía web a los escritorios virtuales o descargarse los clientes de escritorios virtuales. Sí, tanto para Android como iPhone, para iPad y para Mac. Eso como parte del demo. Luego haciendo referencia a la presentación, nos vamos a la parte de precios como tal. Y nosotros habíamos dicho que tenemos 3 escenarios. Inicialmente, ¿no es cierto? Tenemos escenarios en el cual el cliente tenga su Active Directory on-premise. Escenarios en el cual el cliente no tenga Active Directory y monte la solución con Domain Services. O escenarios en el que el cliente no tenga Active Directory y monte el Active Directory en una máquina virtual. Sí. En el primer caso, dentro del presupuesto debe contemplarse la implementación de una VPN con la solución de escritorios virtuales y la parte de licenciamiento de Microsoft 365 en el caso que el cliente no tenga Microsoft 365. Si ya tiene Microsoft 365 F3, este rubro no se incluiría.
Por ejemplo, en el caso para 10 usuarios, en el primer ambiente es de $457 aproximadamente. Eso en base a la calculadora pública. El segundo escenario es con Domain Services, en donde nosotros tenemos, ya no incluye aquí una VPN, sino incluye el servicio de Domain Services como tal. El servicio de Domain Services como tal es un servicio que se cotiza por objetos. Dependiendo de la cantidad de objetos, existe el básico, que es alrededor de $100. Y luego vienen los otros tipos de servicios de Domain Services que son más costosos, igual dependiendo de la cantidad de objetos que se necesite. ¿Qué significa la cantidad de objetos? De usuarios, de equipos de cómputo, grupos, unidades organizativas, grupos de distribución, grupos de seguridad, y todo lo que está incluido dentro del Active Directory. Entonces, se puede montar esa solución. El servicio de Domain Services es un servicio tipo PaaS igual. No se implementa infraestructura, sino se utiliza el servicio como tal, es otra opción. Y luego viene la parte de montar un Active Directory en una máquina virtual, en donde configuramos una máquina virtual. En este caso ya no se incluye tampoco VPN y la parte del licenciamiento y Windows Virtual Desktop como tal. Los precios dentro del tercer escenario están alrededor de $483, incluido licenciamiento. Si es que el cliente ya posee licenciamiento, se puede retirar. Y los precios para 25, para 10, 15 y 25 usuarios. Ahora, es bien importante, voy a abrir la calculadora, explicarles cómo está en la calculadora y que puedan ustedes entender esta parte de los precios a la hora de cotizar escenarios donde tengamos pocos usuarios. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta en esta hoja de precios, los usuarios, mientras más usuarios tengamos, el costo por usuario es inferior. Sí, aquí el costo alrededor de $45, incluido licenciamiento. Acá ya para 25 usuarios baja drásticamente. Sí, ya baja el costo para 25, es mucho más económico que para 10 usuarios. Pero sin embargo podemos tener estas soluciones. Entonces, si ustedes tienen clientes o necesidad de montar infraestructuras pequeñas de escritorios virtuales, deben analizar que sería mejor conveniente tener infraestructuras un poco más grandes porque bajan los costos. Obviamente, ¿qué significa tener infraestructuras más grandes? Nosotros podríamos tener un mix de usuarios finales, digamos, que hagan uso de los escritorios virtuales. Yo les había comentado que una modalidad del negocio es, por ejemplo, tener una solución de 100 escritorios virtuales, pero esa solución yo puedo repartirla en diferentes clientes. No necesariamente puedo tener un escritorio virtual por empresa, sino por usuario. De tal manera que yo habilito una solución más estructurada, más grande, pero puedo vender uno a uno, por decirlo así. Sí, entonces nos vamos a la calculadora de precios. Y aquí dentro de proceso de cómputo, tenemos Windows Virtual Desktop. Y aquí nos da las opciones. Como habíamos indicado, tenemos dos tipos de opciones. Una es hacer un grupo de escritorios virtuales o la otra es personal. En el caso de personal hay que tener en cuenta que es asignar un escritorio virtual a cada usuario. Obviamente, al asignar un escritorio virtual a cada usuario puede resultar costoso. Entonces, se recomienda el grupo. Pero por necesidades del negocio puede ser que sí se necesite tener un pool de escritorios virtuales personalizados y un pool de escritorios virtuales compartidos. Sí. Aquí, por ejemplo, Microsoft nos sugiere que hagamos para 500 usuarios. ¿Sí? Pero dice
no existe, técnicamente no existe un número mínimo de implementación. O sea, para la implementación como tal, no es necesario un número mínimo. Podríamos tener desde 1, 5, 10, 15, 25. Pero para efectos de la calculadora, lo mínimo que nos deja es 100. Sí, no podemos, por ejemplo, colocar 10. Sí, eso no deja. Entonces, ¿qué significa eso? Que dependiendo de la cantidad de usuarios, por ejemplo, en el costo de 100 usuarios, el costo efectivo es de 5,17. Entonces, a estos 5,17 por usuario, habría que agregarle la licencia de Microsoft 365 F3. Y había que agregarle, en el caso de que sea un Active Directory on-premise, agregarle las comunicaciones con la red y la VPN como tal hacia esa infraestructura local. Entonces, mientras más usuarios tengamos, en este caso, el costo es mucho más bajo, ¿sí? Mensualmente, a diferencia de tener pocos usuarios. Y aquí nos dice las instancias de cuántas máquinas necesitaría para 100 usuarios con tipo de carga mediana. Ahora, habíamos hablado de que para poder usar en un horario definido, aquí está, por ejemplo, con 220 horas, es necesario habilitar el servicio Start-Stop. Sí, el servicio Start-Stop es un servicio gratuito, no tiene costo, y con eso nosotros podríamos cotizar. Si es que las máquinas estuvieran en producción 24/7, el costo para 100 usuarios ya sube, ya es mensual 10,56. Al año estaríamos hablando de alrededor de $120 por usuario. Sí, que también sigue siendo muy económico para temas de comparación de escritorios virtuales contra activos fijos. Una laptop normalmente está, dependiendo de las características, ¿no? Si podemos ponerle una mediana entre 800 y $1,000. En comparación con colocarle un escritorio virtual de $10 mensuales. Entonces, la calculadora nos ayuda para entender esa parte, pero ya para la implementación como tal, sí podemos tener soluciones de menores a 100 usuarios. No nos deja la calculadora poder cotizar a 10 o 15 o 25 usuarios como tal. Sí. Eso sería dentro del demo que queríamos nosotros darles, compartir la experiencia de montar estas soluciones. Como había dicho Lisette, si ustedes tienen algún requerimiento, algún tipo de necesidad técnica que podamos colaborar, pueden contactarse con nosotros y nosotros poder ayudarles a hacer este tipo de implementaciones. No sé si ahí existe alguna pregunta, algo que necesiten que se les explique, porque con esto finalizaría la presentación. Muchas gracias, Diego. Efectivamente, cualquier pregunta que puedan tener, nos pueden escribir a ventascloud@incomex.com y ahí no solo le aclaramos la parte comercial o técnica, sino que también a través de este email nos pueden requerir todo el tema de las pruebas de concepto para lo que son las máquinas virtuales, ¿ok? Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Quedamos a la espera de cualquier pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias por participar. Las memorias van a estar siendo compartidas a todos los participantes en el webinar y que tengan muy buenas tardes, ¿ok? Gracias a todos y que estén bien.